Hola, mi nombre es Karen Andrea Bejar Blanco y en esta oportunidad voy a hablar de la musculatura que se encuentra relacionada con el sistema estomatognático, con las funciones estomatognáticas. Entonces, para que se entienda mejor, para que queden bien ubicados los músculos, voy a explicarlo de acuerdo a las unidades que se encuentran descritas en el libro Funciones y disfunciones estomatognáticas. Eh, con cada uno de los músculos estaré señalando o dibujando en mi cuerpo donde se encuentra ubicado, y también explicaré lo que es la función, el origen, la inserción y la inervación de cada uno de ellos. Entonces, para comenzar tenemos la unidad cráneo-cervical. Esta unidad es muy importante, o se podría decir que la más importante, porque es la que se encarga de darle la postura en reposo de la cabeza y la mandíbula. Eh, Como primer músculo tenemos los rectos posteriores. Se me olvidaba también aclarar que estos músculos que pertenecen a la unidad craneocervical se dividen en suboccipitales y en flexores. Primero voy a explicar los suboccipitales. Los rectos posteriores hacen parte de los suboccipitales. Estos tienen como función extender la cabeza. El posterior mayor se origina en la apófisis espinosa del axis, y el recto posterior menor se origina en la apófisis espinosa del atlas. Se insertan, los dos tienen la misma inserción, se insertan en la línea curva occipital inferior y están inervados por la rama dorsal del nervio occipital. Entonces, esos músculos que se encuentran en la parte de atrás voy a tratar de señalarlos porque pues queda un poco complicado dibujarlos. Entonces tenemos que el recto posterior mayor se encuentra básicamente en esta posición. Y el recto posterior menor se encuentra en esta parte interna. ¿Listo? Tenemos también el oblicuo mayor de la cabeza. Este tiene como función rotar y extender la cabeza. El origen está en la apófisis espinosa del axis. Se inserta en la apófisis transversa del atlas y está inervado por la rama dorsal del nervio occipital. Se encuentra acá. Este se encuentra aquí. ¿Listo? Entonces tenemos el oblicuo menor. Este se encarga de extender y de flexionar la cabeza. Se origina en la apófisis transversa del atlas. Se inserta en la parte externa de la línea occipital inferior y está inervado por la rama dorsal del nervio occipital. Este se encuentra en esa posición. Se encuentra continuamente de lo que es el oblicuo mayor. Aquí se encuentra el oblicuo menor. Y tenemos también el músculo trapecio. Este se encarga de la inclinación lateral de la cabeza. Se origina en la parte más superior del tórax y se inserta en la línea curva del occipital superior. Este músculo se encuentra inervado por el nervio radial. Se encuentra en esta posición. Parte de esto, todo esto hace parte del nervio trapecio y prácticamente se inserta en la línea media de la espalda. Ahora explicaré los músculos flexores que hacen parte de la unidad cráneo-cervical. Tenemos el músculo esternocleidomastoideo. Este tiene como función flexionar y rotar la cabeza. Se origina en el manubrio o esternal en el tercio medial de la clavícula. Se inserta por arriba en la línea curva occipital y en la apófisis mastoide, y está inervado por el nervio accesorio y por la rama del plexo cervical. Este músculo, sí creo que lo puedo dibujar.
se encuentra básicamente, a ver, en esta parte de aquí. ¿Listo? Tenemos los músculos escalenos. Los músculos escalenos se dividen en anterior, medio y posterior. El escaleno anterior tiene como función la elevación de la primera costilla. Se origina en los tubérculos anteriores de la C3 y la C6. Se inserta en el tubérculo escaleno de la primera costilla y está inervado por las ramas anteriores de la C5 y la C6. El escaleno medio tiene como función elevar la primera costilla al igual que la anterior. Se origina en los tubérculos posteriores de los procesos transversales de la C2 y la C3 y se inserta en el tubérculo escaleno de la primera costilla. Este músculo tiene como, se encuentra inervado por la rama anterior C3 y C8. El escaleno posterior tiene como función elevar la segunda costilla y darle la flexión lateral al cuello. Se origina en el tubérculo posterior de la C5 y la C7. Se inserta en la segunda costilla y este está inervado por la rama anterior C6 y por la C8. Entonces, estos también los puedo señalar. A ver, tenemos que el escaleno medio se encuentra básicamente en esta parte. ¿Listo? El anterior y el posterior se encuentra ubicado por aquí. ¿Listo? El músculo recto lateral tiene como función flexionar el cuello. Se origina en la apófisis espinosa transversal del atlas. Esta se inserta en el occipital y se encuentra inervada por la rama C1 y C2. Este músculo se encuentra ubicado en esa parte. Acá. Listo. Seguimos con el plano de los músculos complexos. Estos músculos tienen como función la rotación, la inclinación y la extensión de la cabeza. Se dividen en complexo menor y en complexo mayor. El complexo menor tiene como función la rotación y la inclinación de la cabeza. Se origina en la apófisis transversa de las 4 últimas vértebras cervicales y de las 2 primeras vértebras dorsales. Se inserta en la apófisis mastoidea del hueso temporal y está inervado por el nervio occipital mayor. El complexo mayor tiene como función extender e inclinar la cabeza. Se origina en la apófisis transversa de las 6 primeras vértebras dorsales y se inserta en las caras laterales de las líneas curvas occipitales. Está inervado por los 5 primeros nervios cervicales. Se encuentran ubicados, el complexo mayor se encuentra ubicado y desciende. Y el menor al ladito y desciende. Ahora tenemos lo que es la unidad craneomandibular. Esta unidad desde su estado de reposo se encarga de ejecutar los movimientos necesarios mandibulares para una correcta ejecución de las funciones estomatognáticas. Entonces, como primer músculo de esta unidad tenemos el músculo temporal. Este se encarga de elevar verticalmente la mandíbula.
se origina en la fosa del temporal, está insertada en el vértice de la apófisis coronoides del maxilar inferior y está inervada por el nervio mandibular, por la rama del trigémino del nervio mandibular. Este músculo se encuentra ubicado en esta parte. En esta parte la encontramos ubicada. Ahora tenemos el músculo macetero. Este se encarga de elevar el maxilar superior. Se origina en la apófisis cigomática del maxilar superior. Se inserta en la parte superficial con la rama inferior del maxilar y en la parte profunda con la superficie lateral de la apófisis coronoides. Esta se encuentra inervada por el nervio macetero, la rama mandibular del nervio macetero. Se encuentra ubicada en esta parte. Tenemos también los pterigoideos. El músculo pterigoideo externo o lateral, su función es protruir el maxilar inferior. Se origina en el techo y en la pared de la fosa intratemporal. Se inserta en la articulación temporomandibular y el cuello del maxilar inferior y está inervado por el nervio mandibular. Este músculo se encuentra ubicado en esta parte. Listo. Y tenemos también el pterigoideo interno o medial. Este tiene como función elevar el maxilar inferior. Se origina en la superficie media de la lámina pterigoidea externa. Se inserta en la superficie interna de la rama del maxilar inferior y está inervado por el nervio pterigoideo, medial y por la rama mandibular. Este se encuentra en la parte interna del cráneo, pero voy a mostrarles básicamente dónde se encuentra. Se encuentra en esta parte, pero en la parte interna del cráneo. Listo. Ahora tenemos a los músculos depresores. El primer músculo es el digástrico. Este tiene como función elevar el hueso hyoides. Este se origina en el vientre inferior, en la parte del hueso maxilar inferior y en el vientre superior, en la impresión mastoidea del hueso temporal. Se inserta en el asta mayor del hyoides y está inervado por el nervio miloioideo. Aquí voy a señalar el músculo digástrico, que es este que está aquí, este de acá. Listo. Ahora tenemos el músculo genoioideo. Este músculo, el genoioideo, tiene como función dirigir hacia adelante el hueso hyoides. Este se origina en la espina inferior del mentón, se inserta en la superficie anterior del hueso hyoides y está inervado por el nervio hipogloso. Y el miloioideo, este tiene como función la elevación del hueso hyoides, se origina en la línea miloioidea del maxilar inferior y se inserta en el cuerpo del hueso hyoides. Se encuentra inervado por el nervio alveolar inferior de la rama del trigémino. Entonces, este sería el genoioideo, el que está pintadito de rojo, genoioideo, y el miloioideo sería este, de acá. Ahora tenemos lo que es la unidad craneofacial. Esta se encuentra compuesta por músculos faciales que tienen origen e inserción
los huesos faciales, craneales y mandibulares. Como primer músculo tenemos lo que es el músculo piramidal, que tiene como función mover las cejas hacia abajo y hacia la línea media. Se origina en la fascia que cubre el hueso nasal inferior y el cartílago alar superior. Se inserta en la parte inferior de la frente y se inerva con el nervio facial. Ese músculo se encuentra acá, en esta posición. Ahora tenemos el músculo transverso de la nariz. Este tiene como función la compresión de los orificios nasales. Se origina en la porción transversal, en el maxilar por encima de la fosa incisiva y en la porción alar en el cartílago alar mayor, y se inserta en la porción transversal en la aponeurosis que cubre el dorso de la nariz y en la porción alar en la piel de la punta de la nariz. Este está inervado por el nervio facial y se encuentra ubicado en esta parte. Listo. Ahora tenemos el músculo miltiforme. Este tiene como función deprimir las alas y el tabique. Se origina en la fosa masiva, se inserta en la base del tabique nasal y este está inervado por el nervio facial. Se encuentra en esta posición. Listo. Y tenemos también el dilatador del ala de la nariz. Este tiene como función dilatar las alas de la nariz. Se origina en el cartílago piramidal del hueso nasal, se inserta en el borde libre de las alas, que son estos y cumplen la función de ejercitar el movimiento hacia arriba, hacer esto. Y está inervado también por el nervio temporal. Este se encuentra en esta parte. Listo. Entonces, el miltiforme y el dilatador de las alas de la nariz. Ahora tenemos el músculo canino. Este tiene como función elevar los ángulos de la boca, se origina en la fosa canina, se inserta en los ángulos de la boca y está inervado por el nervio facial. Este músculo se encuentra ubicado en esta parte. Ok. Ahora tenemos el bucinador. Este tiene como función retraer los ángulos de la boca y tensar las mejillas, hacer esto. Se origina en la región alveolar del maxilar y la mandíbula hasta los molares. Se inserta en el labio superior e inferior y con las fibras medias en el ángulo de la boca. Este también está inervado por el nervio facial y se encuentra ubicado en esta posición. Entonces, bucinador y canino. Listo. El músculo risorio de Santorini tiene como función retraer el ángulo de la boca, se origina en la fascia pterigoidea, se inserta en el ángulo de la boca y está inervado por el nervio facial. El orbicular de la boca tiene como función el cierre y hacer que los labios se dirijan hacia adelante. Su origen está en el plano medio del maxilar, en la parte de arriba, y en la mandíbula, en la parte de abajo. Se inserta en la mucosa de los labios y está inervado por el nervio facial. Entonces, este es el orbicular de los labios
Y este es el risorio. Listo. Tenemos el músculo cigomático. Este tiene como función elevar y retraer el ángulo de la boca. Se origina en el hueso cigomático, se inserta en el ángulo de la boca y está inervado por el nervio facial. Este músculo se encuentra en esta parte. Ok. Tenemos ahora el depresor del labio inferior. Este tiene como función deprimir el labio inferior, se origina en la línea oblicua del maxilar inferior, se inserta en la línea media del labio inferior y está inervado por el nervio facial. Se encuentra en esta partecita. Ok. Ahora tenemos el elevador del labio superior. Este tiene como función elevar el labio superior. Se origina en la apófisis frontal del maxilar, se inserta en el cartílago alar mayor y en la piel de la nariz y el labio superior y está inervado por el nervio facial. Se encuentra ubicado acá. Uy, me pasé. Es más delgadito. Ok. El músculo triangular. Este es otro músculo que tiene como función deprimir el ángulo de la boca. Se origina en la línea oblicua del maxilar inferior. Se inserta en el ángulo de la boca por medio del fascículo angular y está inervado también por el nervio facial. Esto lo podemos encontrar en esta parte. Ok. Tenemos también el músculo cutáneo del cuello. Tiene como función deprimir la parte inferior de la mandíbula y dirigir el labio inferior hacia abajo. Se origina de la fascia que cubre el pectoral mayor y el deltoides. Se inserta en la clavícula, en el maxilar inferior y en el tejido subcutáneo de la parte inferior de la cara. Este músculo es bastante grande. Se encuentra prácticamente, a ver, vamos a usar este color. Toda esta parte la incluye este músculo. Todo esto. Toda esa parte conforma el músculo cutáneo del cuello. Listo. Tenemos el borla de la boca. Este tiene como función elevar la piel del mentón hacia el labio inferior, hacer este movimiento. Se origina en la fosa incisiva del maxilar inferior, se inserta en la piel del mentón y se inerva con el nervio facial. El borla de la boca se encuentra aquí, la borla del mentón, acá se encuentra ubicado. Ahora voy a hablar de lo que es la unidad funcional velofaringea. Esta está compuesta
por los músculos que conforman el esfínter velofaríngeo. Requiere de vías sensoromotoras con un nivel de actividad y precisión adecuado para que este proceso se dé de manera correcta o se ejecute de manera correcta la persona, para que pues no vaya a repercutir como tal en su salud. Como primer músculo tenemos el músculo palatogloso. Este tiene como función levantar la porción posterior de la lengua. Se origina en la aponeurosis palatina y se inserta en la base de la lengua. Esto está inervado por el plexo faríngeo. El músculo palatofaríngeo tiene como función aproximar los pilares del paladar. Esto quiere decir que la aproximación de estos pilares es muy importante para el proceso de la deglución, para que se ejecute como es, de manera correcta. Se origina en el borde posterior del paladar duro y en la aponeurosis palatina. Se inserta en la cara lateral de la faringe y está inervado por el nervio vago y por el nervio accesorio. Ahora tenemos los músculos periestafilinos interno y externo. El periestafilino interno tiene como función la tensión del velo del paladar. Se origina en la base del cráneo, en la fosita navicular del esfenoides. Se inserta en la parte anterior, en la aponeurosis del paladar, y en la posterior, en el borde superior del paladar duro. Esta está inervada por el nervio trigémino y el nervio mandibular. El peristafilino externo tiene como función elevar el velo del paladar. Se origina en el hueso temporal, se inserta en la base del cráneo y está inervado por el nervio vago. Cabe aclarar que estos músculos como tal se encuentran en la parte posterior, aledaños a la faringe, y es muy complicado señalarlos o mostrarlos. Entonces en el video voy a anexar unas imágenes ubicando cada uno de los músculos que pertenecen a la unidad velofaríngea. Listo. Tenemos el músculo palatoestafilino. Este tiene como función la retracción de la úvula. Se origina en el extremo posterior del velo del paladar. Se inserta en la espina nasal posterior y este está inervado por el nervio glosofaríngeo. El músculo constrictor superior de la faringe tiene como función la deglución peristáltica. Esta deglución son una serie de movimientos que se originan desde el inicio del esófago hasta el final. Tiene como función llevar el bolo alimenticio a lo largo del esófago hasta llegar al estómago. Son una serie de movimientos que se dan simétricamente para que pues el proceso de la deglución se complete de manera correcta hasta llegar al estómago, o sea, se ejecute bien. Este se origina en el tubérculo faríngeo, se inserta en la lámina medial de la apófisis pterigoidea y línea miloioidea y está inervado por el plexo faríngeo. Por último, tenemos lo que es la unidad linguoidea. Esta unidad se encuentra relacionada con la unidad velofaríngea y la unidad craneomandibular. Los músculos linguales se asocian en esta unidad a los músculos supra e infraoideos, ya que estos se encargan de condicionar la ubicación del hueso oioides. Esta unidad se divide en tres tipos de músculos: los músculos intrínsecos, los músculos extrínsecos y los músculos elevadores. Como músculos intrínsecos tenemos el músculo transverso de la lengua. Este músculo tiene como función estrechar y alargar la lengua, de hacer este movimiento. Se origina en el tabique fibroso medial de la lengua. Este se inserta en el dorso o a los lados de la lengua, en la parte posterior de la lengua,
y se inerva con el nervio hipogloso. Otro músculo que hace parte de esta unidad es el longitudinal superior de la lengua. Este tiene como función acortar la lengua y girar el vértice hacia los lados. Prácticamente hacer este movimiento. Este se origina en las fibras submucosas del dorso de la lengua, se inserta en el vértice de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso. El longitudinal inferior de la lengua tiene como función acortar la lengua y girar el vértice de lado a lado hacia abajo. El superior lo hace hacia arriba, se me olvidó pues nombrarlo en el músculo anterior. Este lo hace hacia abajo, haciendo este movimiento. Se origina en la cara inferior de la lengua entre el geniogloso e hipogloso. Se inserta en el vértice de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso. Como músculos extrínsecos pertenecientes a esta unidad, tenemos lo que es el músculo geniogloso. Este músculo tiene como función bajar la porción central de la lengua y empujar la lengua hacia afuera, hacer ese movimiento. Se origina en la espina mentoniana superior. Este se inserta en el dorio de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso. Este músculo tampoco se puede observar, tampoco se puede dibujar y está en esta parte interna. El músculo prácticamente pasa por acá en esta parte interna. Tenemos el hiogloso. Este tiene como función deprimir y protruir la lengua. Se origina en el cuerpo y hasta menor del hioides. Se inserta en la cara lateral e inferior de la lengua y este también está inervado por el nervio hipogloso. Tenemos el músculo estilogloso. Este tiene como función retraer la lengua y fraccionarla hacia arriba para la deglución. Se origina en la apófisis estiloidea y en el ligamento estiloideo. Se inserta en la cara lateral e interna de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso. Como lo decía anteriormente, esta se origina en la apófisis estiloides, en el ligamento estiloideo. Es la verdad muy atrás y no puedo enseñarlos, pero el origen es la cara inferior de la lengua. Esta parte empieza desde acá. Este es el estilogloso. Tenemos también lo que es el músculo amigdalogloso. Este tiene como función dirigir la lengua hacia arriba. Se origina en la aponeurosis faríngea a nivel de la cara externa de la amígdala. Se inserta en los bordes de la base de la lengua y está inervado también por el nervio hipogloso. Otro músculo es el faringogloso. Este tiene como función hacer mover la lengua de lado a lado. Se origina en la porción superior del constrictor superior de la faringe. Se inserta en los bordes de la lengua y está inervado por el nervio hipogloso. Y el músculo palatogloso tiene como función elevar la parte posterior de la lengua. Este se origina en la aponeurosis palatina y en el paladar blando. Se inserta en la cara lateral de la lengua y está inervado por el nervio vago y el nervio accesorio. Ahora, como músculos elevadores que pertenecen a la unidad funcional linguoidea, tenemos el músculo miloideo. Este se encarga de elevar el hioides, la base de la lengua, el suelo de la boca y de hacer que la mandíbula descienda.
Este se origina en la línea miloioidea de la mandíbula, se inserta en el rafe miloioideo del cuerpo pterioides y está inervado por el nervio miloioideo. Es este que podemos ver acá. Bueno, este triangulito que se forma aquí es el miloioideo. Ahora tenemos el genioioideo. Este tiene como función elevar y descender la mandíbula. Este músculo se origina en la espina mentoniana inferior, se inserta en la cara anterior del cuerpo helioides y está inervado por la rama C1 del nervio hipogloso. Es este que tenemos aquí. Este que desciende acá. Ahora tenemos el estiloioideo. Este tiene como función elevar el ioides y la base de la lengua. Este se origina en el borde posterior de la apófisis estiloidea y se inserta en el cuerpo del ioides en la unión con el asta. Está inervado por el nervio facial. Es este que podemos ver aquí. Este, el más oscurito. Ahora, de los músculos elevadores que hacen parte de la unidad linguoidea, tenemos lo que son los músculos miloioideo. Este tiene como función elevar el ioides, elevar la base de la lengua, el suelo de la boca y hacer que la mandíbula descienda. Este se origina en la línea miloioidea de la mandíbula. Se encuentra insertado en el rafe mandibular y en el cuerpo del ioides y está inervado por el nervio miloioideo. Este se encuentra básicamente en esta parte. ¿Ok? Es este músculo. Listo. Ahora tenemos también lo que es el músculo genioideo. Este músculo se encarga de la elevación de helioides y de hacer que la mandíbula descienda. Este se encuentra o se origina en la espina inferior mentoniana. Se inserta en la cara anterior del cuerpo helioides y así está inervado por la rama C1 a través del nervio hipogloso. Este músculo lo podemos encontrar en esta posición. Es este. Listo. Ahora tenemos el músculo estiloideo. Este músculo tiene como función elevar el ioides y la base de la lengua. Este músculo se encuentra o se origina en el borde posterior de lo que es la apófisis estiloides. Se inserta en el cuerpo del ioides en la unión con el asta y está inervado por el nervio facial. Este se encuentra ubicado aquí. Ok. Ahora tenemos, ahora tenemos lo que es el músculo digástrico. Este músculo tiene como función elevar y el hueso ioides y la base de la lengua. Este se origina en el vientre anterior, en la fosa digástrica de la mandíbula y en el vientre posterior, en la escutaura mastoidea del temporal. Se inserta en el cuerpo del ioides y está inervado por el nervio miloioideo y el nervio facial. Es este que encontramos acá. Entonces, de acá se origina desde aquí y este se inserta
Ok, listo. Acá tenemos. Ahora, el siguiente músculo es el externo. Tenemos también lo que es el músculo esternotiroideo. Este músculo tiene como función hacer que la laringe y el cartílago tiroides desciendan. Se origina en el borde del primer cartílago costal, se inserta en la línea oblicua en la lámina del cartílago tiroides y se encuentra inervado por el asa cervical. Es este que podemos ver aquí. Solo esta parte. Listo. También tenemos lo que es el músculo homoioideo. Ese tiene como función fijar el ioides y hacer que éste descienda. Se origina en la parte del vientre inferior desde la escápula del ligamento transverso superior y termina en el tendón intermedio bajo el esternón. Y en el vientre superior esto se origina en el tendón intermedio. Este se inserta en el vientre inferior con el tendón intermedio y con el vientre superior con el cuerpo del hueso ioides. Este se encuentra inervado por el asa cervical y es este que podemos ver acá. Es este. Ok, listo. Por último tenemos el músculo esternotiroideo. Este tiene como función descender la laringe y el ioides. Se origina en la cara posterior del manubrio del esternón y el ligamento esternoclavicular posterior. Este se inserta en la porción medial del borde inferior del ioides y está inervado por el asa cervical. Es este que podemos encontrar en la parte anterior del esternoioideo y el homoioideo. Listo, se encuentra en esta parte. Ok, listo. Muchas gracias.